¿Qué vamos a ver en el mensaje ahora de la iglesia a Tiatira? Vemos que Cristo elogia a la iglesia por sus obras cristianas de testimonio. La condena por su espíritu permisivo de compromiso idólatra, igual como sucedió con la anterior, la iglesia en Pérgamo, y la exhorta a superar eso para no ser juzgada, sino para heredar el gobierno de los últimos tiempos junto con Cristo. ¿Qué podemos decir de la ciudad de Tiatira? Un académico afirmó lo siguiente: es la más larga de los mensajes de las 7 iglesias, es la más larga y la más difícil de todos. ¿Por qué? Porque Tiatira es la ciudad menos conocida, es la ciudad menos importante y menos notable de todas las ciudades. Aunque es la carta más larga, la verdad es que muchos académicos reconocen que hay poca información acerca de ellas en el Nuevo Testamento y también evidencias arqueológicas como para complementar. Sin embargo, algunas cosas sí se saben. Por ejemplo, que con la llegada del Imperio Romano o del dominio romano, Tiatira comenzó a crecer en prosperidad, convirtiéndose en un centro de fabricación y de comercialización. Una de las características más excepcionales de esta ciudad fue que florecieron muchos los gremios artesanos. Ramsay, un académico del Nuevo Testamento, señala que hay inscripciones de esta ciudad donde habían gremios de artesanos de la lana, del lino, fabricantes de abrigos, tintoreros, artesanos de la piel, alfareros, panaderos, curtidores, tratantes de esclavos y artífices de bronce. Solamente en el Nuevo Testamento se hace una mención en esta ciudad. Esa mención se hace en el libro de Hechos, capítulo 16, donde el versículo 4 se dice de ella que había en esta ciudad de Filipos, la ciudad era de Filipos, cuando Pablo estaba en Macedonia predicando en la ciudad de Filipos, pero que había allí una cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira. Lidia era oriunda de esta ciudad, vendedora de telas de púrpura, que también tenía una casa en Filipos. Teniendo en cuenta que cómo estaba la situación, no era de extraño que alguien pudiente como Lidia prefería más bien, aparte de por su negocio, vivir en otro lugar donde quizás no viviera con tanta presión de lo que se vivía en esta ciudad. Los gremios artesanales, como se ha dicho antes también, estaban muy entretejidos con las observancias de las divinidades locales. Y eso obviamente planteaba un gran problema también para los cristianos de esta ciudad. El guardián divino de la ciudad de Tiatira era el dios Tirignos. Era el nombre local para Apolos. Apolos era reconocido como el hijo del dios Zeus. También se le adjudicó el papel del patrón de todos los gremios, y que por tanto debía ser siempre honrado. Apolos Tirignos, el hijo del dios Zeus. Vayamos inmediatamente entonces al contenido del mensaje. En primer lugar, el saludo y la presentación que hace el Señor de sí mismo. Versículo 18. Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. ¿Qué título se adjudica a Cristo? ¿Cuál? El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. En todo el libro de Apocalipsis, aquí es el único lugar donde se habla explícitamente o se le da este título, o Jesús levanta este título sobre sí mismo. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús dice, yo soy. Es un marcado contraste con lo que acabamos de decir de Apolos Tirignos. Él se decía ser el hijo del dios Zeus y también se hizo una imagen al emperador romano, al procónsul romano, quien también se adjudicaba el hijo de Zeus. Así entonces el Señor Jesús está diciendo, quien es el verdadero hijo de Dios no es el emperador, tampoco es Tirignos, sino el Cristo resucitado. Él es el Hijo de Dios. Lo importante acá también de este Hijo de Dios es que Él tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido.
como hijo de Dios, como heredero de todas las cosas, entonces tiene el poder, la soberanía y la capacidad de ejercer juicio sobre el mundo, pero aquí principalmente en este mensaje sobre la iglesia, donde es una referencia a Daniel capítulo 10, versículo 6 y el versículo 16 en el libro de Daniel que habíamos leído hace un tiempo, donde se habla de este hijo de hombre que tiene el poder y desarrolla el juicio de Dios contra las naciones paganas. A pesar de que allí en Daniel se habla del juicio de Dios sobre las naciones paganas, también el Señor ejerce ese título y ese poder para ejercer juicio sobre la iglesia, sobre los que están dentro de la iglesia pero que realmente son paganos. Algo muy parecido con lo que pasaba con la iglesia en Pérgamo. También la imagen de Cristo como con ojos de fuego aparece en Apocalipsis 19. En el versículo 12 dice lo siguiente: sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En esa imagen espectacular apocalíptica sobre el Hijo de Dios, se habla entonces de su ojo de fuego para discernir y para juzgar verdaderamente quiénes son los paganos dentro de la iglesia. Hace referencia, nuevamente vimos, a la espada aguda de dos filos y que se utiliza para hacer juicio. La imagen, igual que la anterior ciudad, es entonces de un Cristo juez, hermanos. Es verdad que él vino como cordero y es verdad que es misericordioso Salvador, pero no podemos confundir y no podemos confundirnos. Si bien él se ofreció como el cordero inmolado, manso, es ahora quien tiene el poder y la autoridad para juzgar a los hombres y sobre todo a la iglesia también. Él es el Señor. Debes tener una imagen correcta del Señor. Es imperativo que la iglesia tenga una imagen correcta de Jesucristo, su cabeza. Es su juez también. Y tiene ojos como llama de fuego, el cual puede penetrar y discernir cuáles son las intenciones del corazón. Y cuál es el verdadero estado espiritual de las personas que dicen ser su pueblo. Es providencial, hermanos, que hoy, que correspondía que yo estuviera solo en la iglesia, tuviéramos mucho énfasis de parte del Señor con respecto a esto. Definitivamente, preparándome en la semana sobre estas cosas, oraba mucho al Señor sobre cuál es nuestra condición espiritual. Es muy fácil autoengañarse, pero Él es y es mucho también muy fácil engañar a otros, aparentar cosas, ostentar títulos. Pero el que tiene ojos como llama de fuego no lo podemos engañar. Él es el Señor que está en medio de la iglesia y mira y juzga cuál es nuestro proceder verdadero. En segundo lugar, se nos muestra también el elogio que el Señor le hace a la iglesia, versículo 19. Yo conozco tus obras, amor y fe, y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Esta iglesia inicialmente es elogiada por las obras de testimonio de Cristo a pesar de la fuerte oposición. La referencia a fe y servicio indica que ellos estaban dispuestos a testificar fielmente de Cristo a pesar de la fuerte persecución, porque también habla de perseverancia. Las dos primeras cualidades, fe y amor, representan las fuerzas motivadoras de la actividad cristiana. Todo lo que hacemos debe estar motivado por fe y por amor. Las otras dos, servicio y paciencia, que también se traduce perseverancia, son los resultados que siguen a la fe y el amor. A veces lo que pasa cuando no tengo esa disposición para servir y menos para perseverar, es que probablemente hay poco amor y poca fe. Pero es importante que veamos cada uno de estos sustantivos aparte. El Señor los elogia por su amor en primer lugar.
todo lo contrario a la iglesia de Éfeso, la primera, cuya reprensión era que ya no estaba ese primer amor entre ellas. Lo interesante de esta palabra que se utiliza aquí, ágape, que es el término griego que se utiliza en Apocalipsis, solo hay dos partes en todo el libro que se utiliza. Se utiliza aquí hablando del amor que tenía la iglesia de Tiatira y se utiliza en el versículo 4 del capítulo 2 para hablar de la falta de amor que tenía la iglesia de Éfeso. Es decir, que había un marcado contraste entre esas dos iglesias. Tiatira amaba no solo a los hombres en general, recuerden que esa era una de las cosas que se le adjudicaba a Éfeso, sino que también tenía un amor genuino a su Señor. Y por eso perseveraban y por eso tenían servicio. La segunda cosa es fe, que tiene que ver también con eso de relación de fidelidad a pesar de la oposición que sufrían. Tenían amor, tenían fe y tenían servicio. El término griego que se traduce aquí como servicio es diáconos. Ellos tenían una gran diaconía. Es la única vez que se menciona en todo el libro de Apocalipsis. Se refiere a que ellos tenían una vida verdaderamente activa de cuidado y ayuda caritativa a la necesidad de otros. Eran diligentes, abundantes en servicio a favor de otras personas. En el contexto de la iglesia, donde la afiliación a estos gremios comerciales hacía prácticamente imposible ganarse la vida, recuerden que si no se pertenecía a estos gremios para participar en su idolatría, entonces se sufría mucho económicamente. Ellos, en la iglesia, vieron que muchos miembros, no pudiendo sostenerse a sí mismos, a sus familias, la iglesia hacía un esfuerzo sincero y abundante de diaconía para estos hermanos que sufrían por su fidelidad a Cristo. Sufrían por su fidelidad a Cristo, no por flojos, no por negligentes, no por sinvergüenzas. Sufrían escasez por su fidelidad a Cristo, pero la iglesia tenía ese amor caritativo para suplirlos. El otro término que se llama es que ellos tenían paciencia, tenían fe, amor, servicio, paciencia y perseverancia en medio de toda la presión social, para que ellos apostataran, ellos se mantenían fieles. Pero de todas esas cosas, lo que más llama la atención es lo que dice Cristo en el versículo 19, al final. Tus obras postreras son más que las primeras. Es decir, esta iglesia no era como la de Éfeso, que se le dijo, mira, el amor tuyo era cuando empezaste. Pero el servicio, fe, perseverancia, todo lo que hacía la iglesia de Tiatira no eran cosas del pasado. No era una emoción de un recién convertido. Era lo que ellos abundaban en el presente. Más bien eran mayores en número y en calidad en comparación al pasado. La iglesia abundaba más y más, como a los de Tesalónica, a los cuales Pablo felicita y les dice, su amor y su servicio a los santos es muy evidente. Y lo único que tengo que decirles es que abunden más y más en eso. Y esta iglesia había aprendido a progresar y a profundizar su fe, su servicio, su amor y su perseverancia y su servicio al Señor. El Señor, por ejemplo, en Hebreos capítulo 10, les hablaba acerca de ese servicio que le hacían en su nombre. Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Así como Cristo le está reconociendo a su iglesia de que Él conocía ese esfuerzo sincero que hacía, el autor de Hebreos también le había dicho a la iglesia, a estos hermanos, que Dios no era injusto y Él no olvidaba vuestra obra y el trabajo a su nombre. Pero ¿cómo se mostraba ese amor a Cristo y ese amor a Dios? Habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza.
Es decir, que si bien hay unas cosas correctas y hermosas y virtudes que tenía la iglesia, es muy importante que entienda que en eso debe abundar más. Porque así mostraba cada vez más su amor a su Señor, sirviendo a los santos y haciéndolo, y así enseña el Nuevo Testamento. Esa es la parte buena y lo encomiable de la iglesia. Tercera parte, pero viene la reprensión, versículos 20 al 23. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que en ella adulteran, y no se arrepienten de las obras de ellas. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Nuevamente una repetición a dar el Señor conforme a las obras. Es decir, hermanos, que muchas veces recibimos de las cosas que realmente sembramos. Como a las iglesias de Pérgamo, ellos en la iglesia de Pérgamo que habían admitido o tolerado a los nicolaitas que enseñaban o influenciaban sobre la iglesia negativamente, como Balaán influenció sobre Israel en Números, así entonces la iglesia de Tiatira estaba permitiendo que una cierta mujer con influencia estuviera influenciando negativamente a la iglesia como Jezabel influenció a Israel en los tiempos de los reyes. Y yo no sé si una vez usted escuchó la serie que tuvimos en el Antiguo Testamento, pero hablábamos de que Jezabel, la del Antiguo Testamento en 1 Reyes 16, era una mujer sidonia que se casó con Acab, un rey del norte en Israel. Cuando ya se había dividido el reino, Acab estaba reinando en el norte y él se casó con esta Jezabel. Si a Acab le decíamos que era el diablo, Jezabel era la diabla, porque realmente fue alguien que sirvió de mucho, pero mucho tropiezo a los israelitas en el Antiguo Testamento. Vean cómo se habla de ella en este libro, primer libro de Reyes, capítulo 16. Y el Señor toma la imagen de esta mujer. No se puede decir que en la iglesia de Tiatira había una iglesia que literalmente se llamaba Jezabel, porque ningún judío, nadie que conocía el Antiguo Testamento le pondría a su hija Jezabel. Eso es condenarla ya de nacimiento. Eso es como que digamos que tengamos un hijo varón y Judas, ¿cómo se llama el Judas? Nadie, obviamente, ni loco, ni en sus cabales, le pone ese nombre a su hijo. Por eso es una imagen como sucedía con Pérgamo, como Balaán, haciendo referencia a su influencia negativa. Pero en el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 31, dice lo siguiente. Pero 29, comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Hay que ser bien malo para que la referencia que haga Dios de ti es que fue peor. Versículo 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Pero vean también el capítulo 21 del primer libro de Reyes, del versículo 25 al 26, cómo se dice lo que se dice de Acab, influenciado por Jezabel. Capítulo 21 del primer libro de Reyes, versículos 25 al 26, dice la Biblia: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todos los que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Dice que él fue verdaderamente abominable. Acab era un judío, israelita, circuncidado y todo.
Pero a los ojos de Jehová, ¿qué era él? Realmente abominable. Y era abominable porque se fue tras los ídolos y llevó al pueblo también a la idolatría, lo que después sirvió en la invasión de los asirios sobre el pueblo. Pero una de las cosas, ¿verdad?, que era el carácter endeble de este hombrecito, que se casó con su mujer que lo incitaba. Una nota en paréntesis: es muy importante con quien uno se casa. Es muy importante. Una buena mujer es una bendición y herencia de Jehová. Una mala mujer es una Jezabel. Pero es igual con un hombre. Un buen hombre es una bendición del Señor. Un mal hombre es un Acab. Es muy importante con quién te casas. ¿Y qué pasa, pastor, si llegué al Señor y estoy casado ya con Jezabel o con Acab? El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y Pablo le aconsejó: ¿estás casado con incrédulo? Si es posible, no te separes. No voy a hacer que lo ganes. Así que puedes orar, tener paciencia y disfrutar de la gracia del Señor, o fortalecerte en la gracia del Señor para que te ayude con tu esposo o con tu esposa. Si el Señor todavía no ha permitido, o si el Señor permite, que todavía estén juntos. Pero definitivamente, casarse mal, aquí quizás para los que están solteros, que están en planes, o que algún momento tendrán en planes, algún momento, ¿verdad?, en su vida lo harán, o los que están deseándolo. En primer lugar, es un deseo legítimo querer casarse. No eres extraño y no eres extraña por anhelar poder casarte, hermano o hermana, de verdad. No eres extraño, no eres un pervertido, no eres una pervertida. Probablemente hay quienes han pasado por divorcios y han pasado por situaciones muy duras. Probablemente si reconocerás que mismos pecados personales, no estar en el Evangelio. Hay muchos detalles por los cuales tu experiencia haya sido amarga hasta este momento, o triste o dura. Gloria al Señor que Él hace nuevas las cosas. Y puedes, en su gracia, poder restablecer las cosas y comenzar de nuevo. Siempre y cuando oigas al Señor. Pero no pretendas la bendición del Señor si no oyes su palabra. ¿Qué comunión tiene si no estás casado y estás en planes o en el deseo y estás coqueteando una relación con un incrédulo, con una incrédula? No esperes la bendición de Dios. Te va a pasar lo que le pasó a Acab. Te va a influenciar hacia el mal. No esperes la bendición del Señor si desoyes las advertencias que te da el Nuevo Testamento. Pero tomando eso, como lo dije, por pecado, mala experiencia, dolor, injusticia, hay esperanza para ti si deseas casarte de nuevo en el Señor. Y el Señor puede restaurar y curar todas esas heridas que causó el pecado, Satanás, tu propio mal, el mal de la otra persona, y el Señor poder ayudarte a ver realmente el matrimonio como lo que el Señor diseñó. Dicho eso, continuemos. Dice que Jezabel, toleraba a Jezabel, a quien seducía a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Una vez más, y como en el versículo 22 se habla de los hijos o de aquellos que adulteran con ella, todo esto tiene que ver, o esa referencia a la inmoralidad sexual, que era parte del culto a Baal en el Antiguo Testamento, de lo que se está tomando la referencia, también tenemos que tomarlo en un sentido metafórico. Es decir, aunque la inmoralidad sexual, por supuesto, se tiene en mente la inmoralidad sexual literal, la verdad es que el hecho de que se hable de Jezabel como una influencia que desvía a los creyentes de la fidelidad correcta es de esa aceptación
de ideales y de culto pagano que se estaba dando en la ciudad de Tiatira. Por cierto, usted dirá, bueno, pastor, así como en Pérgamo, aquí no tenemos problemas con Dionisio, Zeus, ¿verdad? No tenemos problemas con tiranos, Apolo. Pero los ídolos de hoy no son los mismos de esa vez. Y aquí es donde cometemos el error, donde creemos, bueno, esto no es para nosotros. Aquí, hoy en día tenemos otros ídolos. El materialismo, el deseo de ser feliz, la autogratificación, el narcisismo, el hedonismo, que es la búsqueda de placer a toda costa, la comodidad, el deseo legítimo de trabajar, ganar dinero, para darle una vida decente a la familia. Es un deseo legítimo, pero se puede convertir en una ocasión de pecado y de idolatría. Cuando nos rendimos a eso, cueste lo que cueste, pero yo voy a hacer plata. Eso es caer en estos pecados de idolatría. Como dijimos ahorita, el deseo de tener una pareja, ¿verdad? Quizás por compartir la vida. La inmoralidad sexual, literal hablando. Es parte de esa idolatría. La autogratificación. La persona que hace lo que hace porque me gusta. Eso es una egolatría tremenda. El narcisismo, que es tan fuerte. El deporte. Usted dirá, no, yo no llevo al templo de Zeus, no los llevo al templo, pero los campos, los campos de fútbol, de béisbol, de básquet, son templos establecidos para llevar a las personas a adorar a ese deporte, algo que es legítimo. Mantener un cuerpo saludable se puede volver una ocasión de idolatría para mostrar sensualidad. Todo eso son los ídolos en los que sufrimos. ¿Qué es lo que sucede en la iglesia? Y se tolera a la gente que les da aceptación. Vivir totalmente y completamente para el yo. La iglesia había ignorado las amonestaciones que ya el apóstol Pablo, aunque se menciona a una mujer, ¿verdad? No es correcto pensar que era una mujer pastora o profetisa oficial en la iglesia, porque eso lo prohibía la Biblia claramente. Pero de alguna forma ejercía una influencia tremenda dentro de la iglesia. Si vemos y la comparamos con Lidia, Lidia era una mujer económicamente muy fuerte, ayudaba al apóstol Pablo, probablemente a través de ella fue que se llevó el evangelio a la ciudad de Tiatira. Son especulaciones, no hay una evidencia, pero es la referencia que tenemos. Y por lo general, las personas que ayudan mucho ejercen influencia sobre los demás. Y probablemente esta Jezabel era alguien así. Pero lo que pasaba con la iglesia es que ellos ignoraron el mandato de Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 12 al 14, que dice, les leo, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. La verdad es que ese espíritu de Jezabel es parte de la condición donde a las mujeres en la caída puede, sin darse cuenta, tenerlo. Un deseo de dominar siempre a su esposo. Hermana, debes tener cuidado cómo tratas a tu esposo. Debes tener cuidado de hablarle como si fuera tu hijo. No lo es tu esposo. Y el Señor lo puso como cabeza del hogar. Debes reconocer su autoridad y respetarlo. Cuidado con el espíritu de Jezabel. Pero lo que hizo la iglesia, no solamente desde el punto de vista local en su casa, sino como iglesia, es que permitía que ella influenciara. Una cosa que deben tener cuidado las iglesias. ¿Quiénes son las líderes más famosas ahorita de la comunidad evangélica? Pastoras, profetisas. La Biblia lo prohíbe. Y si usted está en una iglesia, sí debe salir de esa iglesia. Porque
Está prohibido tolerar eso. Noten también la imagen de que aquellos del juicio que hay sobre esta iglesia o esta ciudad que el Señor manda, que es una imagen que se da en Apocalipsis. Comparemos Apocalipsis 2, el mensaje a Tiatira, con lo que se dice en el capítulo 18 sobre la gran ramera Babilonia. En el capítulo 2, versículo 20, se dice que esta mujer Jezabel influenciaba y seducía para que cometieran inmoralidad a los miembros de la iglesia. Así, en el capítulo 18, versículo 3, hablando de Babilonia, ¿verdad? Simbólicamente de esta ciudad comercial, dice, versículo 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Es decir, aquí nos enseña también, vemos que las imágenes posteriores que vamos a ver en el libro de Apocalipsis es una descripción de lo que estaba sucediendo en cada iglesia. En la iglesia de Pérgamo se dice que allí había el símbolo de la serpiente. En el capítulo 12 dice que el gran dragón, la serpiente, fue juzgada, aunque persiguió a los hijos de la mujer, pero ellos lo vencieron con el testimonio de Cristo. El mismo título que se le dio a Antipas, en el cual había sido ejecutado en la ciudad de Pérgamo. Eso nos dice ya de antemano que lo que veamos después en el libro de Apocalipsis son descripciones de lo que sucedía en las iglesias. Y lo que sucederá en cada iglesia en diferentes tiempos y en diferentes momentos. También se dice no solamente que participaban en inmoralidad con ella, sino que se le va a pagar según sus obras. Aquí vimos que en la amenaza del Señor las sabrán las iglesias que yo pago según sus obras. Por ejemplo, vemos el capítulo 18 de Apocalipsis, versículo 6. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Otra vez, algo de lo que está pasando en la ciudad de Tiatira. Y también su forma inmoral de ejercer el comercio. Capítulo 18, versículo 11 en adelante, dice lo siguiente. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, sobre la ciudad de Babilonia. Porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura. Recuerden que Lidia era vendedora de telas de púrpura. Son referencias a lo que se hacía en Tiatira. De seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, nunca más las hallarás. Hermanos, aquellas cosas por las cuales dejamos al Señor, en el juicio del Señor, el Señor las arrancará. Y como dice aquí, llorarán. Llorarán, sufren porque esos eran sus ídolos. Porque el Señor dice, Él deshace como polilla lo más precioso de nosotros. Aquellas cosas que interponemos delante de Dios en su juicio, el que tiene ojos de fuego, como llama de fuego, y pies como el bronce bruñido, las destruirá y lo desmenuzará como juicio por haberlo dejado a Él. Tengamos cuidado de poner cualquier cosa por delante de la fidelidad al Señor. Ten cuidado de poner el placer, el ocio, el dinero, el trabajo, los hijos, el esposo, la esposa, cualquier cosa que esté primero que el Señor promete, como hace aquí, que lo desmenuzará. En un juicio vendrá. Dice que le ha dado tiempo para arrepentirse, es decir, misericordiosamente amonestó, pero obstinadamente dice, no quiere. No quiere arrepentirse. Y el juicio viene, versículo 22 del capítulo 2. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de todas las obras de ella. Hermanos, nuevamente como lo dijimos en la ciudad anterior,
algunas tribulaciones ocurren por juicio de Dios sobre nuestra deslealtad sobre Él. Porque ¿qué dice? Pago según sus obras. Arroz en cama es una referencia a un lecho de enfermedad. Lo mismo le dijo a la iglesia de Corinto, por lo cual muchos están postrados enfermos y otros duermen. Sí. Si lo que se está preguntando el Señor, entonces parte de su juicio es condenarlos a una enfermedad o inclusive a la muerte por no vivir de forma lealtad al Señor, la Biblia dice que sí. No son todas las enfermedades y no son todas las muertes. Recuerden que quien tiene ojos como llama de fuego para discernir las intenciones del corazón es Él, no nosotros. Pero le estoy diciendo, para cuando pasemos o si estamos en esta situación, reflexionemos por qué es que no salgo de una. Parte de la enfermedad es un juicio de Dios para reflexionar cómo está nuestra entrega al Señor. Inclusive, en Juan capítulo 5, hay un episodio donde el Señor sana a un paralítico que tenía mucho tiempo. Capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículo 12, le entrevistaron los fariseos. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo al paralítico sanado y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ojo con la teología del desastre, el balance siempre es importante. No estoy diciendo que toda enfermedad siempre es un juicio por estar pecando. No podemos estar juzgando a los hermanos que están enfermos. Así de primera, hermano, chequee su vida porque ese es que seguro estás pecando. No. La exhortación va a que el que está postrado en cama reflexione sobre su fidelidad al Señor. Y que a pesar de todo le sea fiel hasta la muerte. Hasta la muerte. Versículo 24, pero a vosotros a los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Es muy probable que esa frase, las profundidades de Satanás, sea una referencia a un punto de vista dentro de muchos cristianos sabiondos, entre comillas, que dicen que a fin de apreciar plenamente la gracia de Dios es necesario sondar primero las profundidades del mal. Tuercen las Escrituras, como dice Pedro, como los demás, como los inconstantes. Bueno, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hagamos mal para que vengan bien. Bueno, eso es una manera de decir que exploran las profundidades de Satanás. Pero el Señor le dice, no. No es necesario meterse en una jaula con un tigre para saber que es peligroso. Con leer la advertencia y mantener la reja cerrada y mantenerse a una distancia prudente es suficiente. No necesitas involucrarte en el mal para decir que conoces el mal y mucho menos para después decir que conoces el perdón de Dios. No es así. El tiempo se nos ha ido, vamos a ir terminando. ¿Cuáles son las bendiciones que se le prometen? Que se le promete en versículo 26, al que venciere, guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Es una alusión al Salmo 2 que leímos al principio, cuando empezamos el culto, donde se habla del Rey, el Mesías, el ungido del Señor, recibiendo autoridad sobre las naciones, y que estas naciones debían someterse a Él porque Él las va a regir con vara de hierro. Lo que se nos enseña es que aquellos que sean fieles al Señor gobernarán con Él. En vez de entonces bajar los estándares y acomodarse a lo que la sociedad dice para gobernar con ellos, Cristo dice, resiste y yo te daré autoridad conmigo. Y la referencia
El versículo 28, les daré la estrella de la mañana, es una alusión a Cristo mismo. Eso lo dice Apocalipsis 22, versículo 16, donde dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Qué tienen aquellos que son fieles? A Cristo mismo, hermano. El símbolo de la estrella de la mañana es un símbolo asociado con el reinado mesiánico que ha comenzado con la resurrección de Cristo. La aplicación de este emblema a los creyentes indica que ellos participarán en ese reinado si vencen. Hermanos, todos en las iglesias, todas las alusiones, resiste hasta el final. Resiste hasta el final. Aplicaciones para terminar. Sobre la amenaza de Jezabel dentro de la iglesia. A pesar de que la iglesia había sido elogiada por su fe, servicio, perseverancia y amor, eso no la excluyó de que corría el peligro de negar todo eso por la presencia de falsos maestros dentro de la iglesia. Lo que nos exhorta a tener siempre presente un conocimiento claro de las doctrinas que el Señor manda. En esta iglesia se resumen en la Confesión de Londres. Es importante que, a pesar de que las dimos hace poco, tú las repases para que tengas siempre fresco estas cosas. Notemos cómo una persona puede afectar la salud de la iglesia. Una persona afectar la salud de la iglesia. Cómo Satanás utiliza sus emisarios para estorbar el buen funcionamiento de una iglesia. Este episodio nos enseña que, hermanos, que esa Jezabel reaparecerá a lo largo de la era de la iglesia en diferentes formas. Lo que nos tiene que llevar a pensar qué prácticas o normas sociales existen en nuestra cultura que presionen a la iglesia para que se ajusten y se comprometan con ellas. Cada uno de nosotros debe reflexionar, primero como iglesia, y luego cada creyente de forma individual. ¿Qué tipo de prácticas tiene esta sociedad que nos presionan para que nos comprometamos con ellos y así descuidemos nuestra pureza? ¿Qué prácticas hay en nuestra cultura que debamos tener cuidado y evitar? Que el Señor nos ayude. Lo más importante, teniendo en cuenta acerca de cómo pasó en Pérgamo y cómo pasó con la iglesia de Tiatira, que las influencias que tenía, ya fueran ideológicas, literales, tenía que ver mucho con la inmoralidad sexual. Eso nos dice que en aquel tiempo no era tan diferente como esto, aunque vivimos en una sociedad definitivamente hipersexualizada. La tecnología, el desarrollo y el avance simplemente nos ha dado maneras más rápidas y creativas de incurrir en este pecado, hermano. Que veamos estas dos iglesias en un mismo día nos llama mucho la atención a despertar las alarmas sobre ese pecado. Para que tengamos cuidado, para que nos examinemos, para que nos cuidemos de qué tipo de mensajes estamos enviando. Pero una palabra de esperanza. ¿Qué pasa si tú vienes de caer en los peores pecados de inmoralidad sexual? La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. A pesar de que hayas cometido o estés cometiendo o hayas sido partícipe de este tipo de inmoralidad sexual, cualquiera que sea, hay esperanza para ti. La Biblia enseña de que inclusive en la iglesia de Corinto algunos habían participado en la homosexualidad, habían participado en el lesbianismo, habían participado en todo tipo de aberración, pero ellos habían sido santificados, justificados por el Señor Jesucristo. Así que si tú fuiste alguien que incurrió en este tipo de aberración, la palabra de esperanza para ti es que hay perdón en Jesucristo también y limpieza.
Si tú estás sumergido hoy en la pornografía, en el pecado de inmoralidad sexual, estás coqueteando, has caído, sientes que no puedes hablar. Número 1, la Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si hay, inclusive, si estás coqueteando con la idea de cometer adulterio, con una persona en el trabajo, con un vecino, con alguien, ya sea que vas a serle infiel a tu esposo o a tu esposa, si inclusive has coqueteado con la idea, si te arrepientes hay perdón. Pero como en Pérgamo y a Tiatira, le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere hacerlo, tienes que recordar que Él tiene la espada aguda de 2 filos, tiene los ojos como llama de fuego y los pies como bronce bruñido, y está dispuesto a ejercer juicio sobre los que no se arrepienten. Ven a Cristo cuando hay disposición de misericordia. Si te niegas, vendrá un juicio terrible sobre ti. Así dice el Señor.